La crucifixión de Cristo, por nuestro hermano Watchmani. Este mensaje no ha sido adulterado ni manipulado, sino que es fiel a los escritos de nuestro hermano Watchmani. La crucifixión de Cristo tiene dos aspectos. Fue crucificado por el hombre y fue inmolado por Dios. Primeramente, hay 3 versículos que nos hablan para confirmar esto de que fue crucificado por el hombre. En Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También vemos en Hechos 3:15 que dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mientras que en Isaías 53:6 y el versículo 10 se muestra la crucifixión como obra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La pregunta es: ¿qué parte de la crucifixión fue efectuada por el hombre y cuál fue efectuada por Dios? Esta es la respuesta que nuestro hermano Watchmani dio. Cuando leemos la Biblia, vemos claramente que la crucifixión de Cristo fue efectuada por el hombre y por Dios, lo cual deducimos especialmente de las 7 palabras dichas por el Señor en la cruz. De acuerdo con el tiempo del hombre, la crucifixión duró 6 horas. En las primeras 3 horas, el Señor expresó 3 frases, y en las últimas horas 4. ¿Por qué no declaró estas últimas 3 palabras en las primeras 3 horas? Si leemos cuidadosamente, nos damos cuenta de que las primeras 3 horas de la crucifixión se relacionaban con la obra del hombre, mientras que las últimas 3 horas con la obra de Dios. Durante las primeras 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, Marcos 15:25, era la hora tercera cuando le crucificaron. El hombre le escarneció, le azotó, le vituperó, le injurió y le crucificó. Todo esto le sobrevino de parte del hombre. Durante las últimas 3 horas, del mediodía a las 3 de la tarde, la crucifixión fue efectuada por Dios, y lo sabemos porque desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Porque el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, porque la tierra tembló, porque las rocas se partieron y porque se abrieron los sepulcros. Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todo esto está fuera del alcance del hombre. Fue obra de Dios. Durante la primera parte de la crucifixión, el hombre hizo todo lo que pudo. Y durante la última parte, Dios también hizo todo lo que quiso. La primera parte expresa el odio del hombre hacia Dios, pero la segunda parte expresa todo el amor de Dios hacia el hombre. Por consiguiente, podemos decir que en la cruz convergen el odio y el amor. Examinemos las 3 palabras dichas por el Señor durante las primeras 3 horas. En primer lugar, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 dice esto.
¿Cómo podría perdonar Dios a aquellos que mataban a un inocente? ¿Cómo pudo el Señor siquiera orar así? ¿No sería Dios injusto si contestaba esta oración? Para entender esto, debemos entender que el Señor Jesús fue crucificado para llevar el pecado del mundo. El Dios justo solo puede perdonar nuestros pecados en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que desde su posición en la cruz, él pudo ofrecer esta oración. De no haber sido así, ni su oración ni el perdón de Dios serían justos. En segundo lugar, el Señor dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¿Cómo pudo este ladrón entrar al paraíso? ¿Seguirá siendo un paraíso si a todos los ladrones se les permitiera entrar? Estos son interrogantes enunciados por el hombre. Ante Dios, no solo a los ladrones se les prohíbe entrar, sino también a los buenos, ya que en Adán todos pecaron. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Señor Jesús pudo hablar con el ladrón arrepentido porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y porque Él es el Cordero de Dios. Mediante el Espíritu Eterno, Él se ofreció a Dios sin mancha y sin defecto. Por lo tanto, su sangre purifica de obras muertas la conciencia del hombre. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El ladrón que entra en el paraíso ya no es un ladrón, pues su conciencia ha sido purificada de obras muertas. Hoy todo aquel que recibe al Señor Jesús, o sea, todo aquel que cree en su nombre, experimenta lo mismo. La tercera palabra fue, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, en Juan 19:26-27. Este versículo muestra que tenemos una nueva relación con Dios y con el hombre, debido a lo que el Señor hizo en la cruz. Ahora somos hermanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos comunión con Dios y los unos con los otros también los tenemos. Juan no fue el único que recibió a María como su madre por lo que le dijo el Señor. Más tarde, Pablo, en Romanos 16:13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esto expresa algo similar. Todos los santos de todas las edades también experimentan algo así. Es admirable que al tener todos esta misma vida, se establece una nueva relación entre todos los santos. Después de que el Señor profirió esta frase, hubo tinieblas en toda la tierra. Dios oyó la oración del Señor Jesús y puso sobre él todos los pecados del mundo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Así que Dios nos salva no solo según su gracia, sino según su justicia. Él no solo tiene misericordia, sino que pagó un alto precio por nosotros y canceló todas nuestras deudas. Como a las 3 de la tarde, el Señor enunció otras 4 palabras. La cuarta fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 dice esto. Muchos mártires han experimentado persecución y castigo, pero no han dado indicios de dolor ni de lástima por sí mismo. Al contrario, han sentido a Dios mucho más cerca. Nuestro Señor obedeció a Dios durante toda su vida. Así que si hubiera sido crucificado por el hombre solamente,
Dios habría estado más cerca. ¿Cómo podía Dios desampararle cuando el hombre lo había hecho? Alabamos y agradecemos a Dios porque en la cruz nuestro Señor no murió como mártir, sino que llevó los pecados de la humanidad. Dios puso nuestros pecados en él y lo crucificó. Después de que el Señor dijo las primeras 3 frases, Dios oyó su oración y puso todos los pecados de la humanidad en él. El Señor Jesús supo entonces que Dios lo había desamparado. La quinta palabra fue, tengo sed, en Juan 19:28. La sed es característica del sufrimiento que se padece en el infierno. El hombre rico mencionado en Lucas 16 estaba en el fuego. Estaba en el fuego del Hades sin una gota de agua. No hay otro lugar que cause más sed que el infierno. En ese momento el Señor sufrió el castigo del infierno que merecía el hombre y gustó la muerte por todos los seres humanos, ya que Él llevó todos nuestros pecados. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas. Hebreos 2:9. La palabra consumado la encontramos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu, que indica que la redención se había llevado a cabo. El Señor cargó con los pecados de la humanidad y recibió el castigo por el pecado del hombre. La séptima palabra que el Señor articuló fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Anteriormente el Señor había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dijo estas palabras mientras llevaba sobre sí los pecados del hombre. Pero aquí pudo decir, Padre, porque después de haber cumplido la redención, su comunión con el Padre se restauró inmediatamente. Alabado sea el Señor. El Señor dio su vida voluntariamente y encomendó su vida a Dios. Él había dicho, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Eso es lo que dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Si él no lo hubiera hecho, ni miles de cruces le hubieran podido quitar la vida. El Señor quitó nuestros pecados y Dios, según su justicia, no podía escoger entre perdonar o no hacerlo. Él debe perdonarnos porque Cristo murió y se convirtió en la ofrenda por el pecado. Alabado sea el Señor. Ya que el Señor solo cumplió la obra de redención al morir en la cruz, quizás algunos se pregunten cómo pudo perdonar pecados antes de su muerte. Esto es posible porque Dios considera la cruz como un hecho cumplido mucho antes del momento cronológico en que Cristo murió. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y Juan 6:54 dice, el que me come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Estos pasajes nos muestran que aunque el Señor se encontraba en la tierra, todo aquel que en él creía tenía vida eterna. Además, Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. El Señor es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por lo tanto, la iglesia no se limita al espacio, pues el cuerpo de Cristo es uno solo. Y la cruz no se limita al tiempo, pues aún en el Antiguo Testamento Dios perdonaba. En el Antiguo Testamento, si alguien mataba a una persona por accidente, tenía que huir a una ciudad de refugio para salvar su vida y quedaba libre cuando moría el sumo sacerdote. Números 35, 25 al 28.
Esto indica que antes de la muerte de Cristo, si alguien se escondía en Cristo, era salvo y libre por la muerte de Cristo. Alabado sea el Señor, alabado sea su muerte y su resurrección.